Yo soy un marido proveedor. No, no lo estoy diciendo a lo chicharito, porque de entrada soy un marido proveedor ahora, porque ha habido épocas en mi vida en las que yo no he sido un marido proveedor, lejos de ello. Y de hecho, hoy soy un marido medio proveedor, soy un marido parcialmente proveedor. Es decir, yo me ocupo de los gastos de la casa, me ocupo de que se pague el predial, el agua, la luz, el teléfono, las cuentas del súper y esos gastos básicos de la casa, pero pues, yo no pago las medicinas de Eunice, mi esposa, yo no pago sus médicos, yo no pago sus gastos personales, si ella se va a comprar ropa o si se va a comprar una crema para la cara o si le va a comprar un regalo a una amiga, bueno, pues esos son sus gastos y yo ni le doy para esos gastos, ni sé cuánto gasta, ni me importa. Digo, me importa en la medida en que si me compra un regalo, pues me dará mucho gusto y ojalá le gaste mucho si el regalo es para mí. Pero fuera de eso, pues a mí eso no me incumbe en lo más mínimo. Llegamos a ese arreglo hace relativamente poco y llegamos a ese arreglo hace poco por una razón muy elemental, porque en este momento de la vida yo estoy ganando más dinero que ella, pero no siempre ha sido así. En otros momentos de la vida hemos ganado más o menos lo mismo. Y en las épocas de la vida en las que ganábamos más o menos lo mismo, pues manteníamos la casa más o menos a partes iguales. Es decir, pues ella financiaba con su tarjeta de crédito la comida y me cobraba la mitad, o los dos depositábamos en la cuenta para la hipoteca de la casa. En aquella época teníamos una hipoteca. Bueno, eso fue en otra época de la vida, porque también hubo la época de la vida en que Eunice decidió tomarse un descanso de la consulta y no estaba teniendo ingresos por otra vía. Y ahí sí fui el marido proveedor de todo a todo. Ahí sí me tocaba darle para las medicinas y darle para si se quería comprar un vestido. Y si me compraba un regalo, pues ese regalo lo acababa pagando yo. Pero también tuve la época del chulo que castiga, es decir, del marido mantenido. ¿Por qué? Porque me estaba yendo muy mal financieramente, porque me estaba yendo muy mal profesionalmente y a ella no, a ella afortunadamente le estaba yendo bien en ese momento de la vida. Y entonces, pues más bien yo le pedía para mis chicles. La negociación a la que llegamos, que a mí me permitía preservar mi dignidad, es que si era para mis chicles, me lo anotaba como deuda, es decir, no es que me estuviera pagando los cigarros, porque yo fumaba en aquella época, sino ahí sí me pagaba los cigarros, pero me los anotaba como deuda, pero la comida, el predial, la hipoteca, la gasolina, en aquella época teníamos coche, pues absolutamente todo lo pagaba Eunice. La casa, la casa, la hipoteca, pagué yo más de la hipoteca y pusimos más o menos lo mismo para remodelar la casa porque estaba en un estado ruinoso cuando la compramos, pero el enganche fue su casa, la que ella ya tenía, porque yo no tenía una casa. Entonces vendió su casa y con eso dimos el enganche. Hicimos un negocio juntos y con eso remodelamos la casa. Y luego empezamos a pagar la hipoteca, que en general era mi responsabilidad, salvo cuando a mí no me iba tan bien. Bueno, pues ¿qué es eso? Pues es un principio de realidad en la sociedad contemporánea. Tenemos roles de género definidos en mi matrimonio, más o menos, es decir, podría decirse que Eunice es mayoritariamente responsable de la casa, sí, cosa que a mí no me hace ninguna gracia. De hecho, en alguna época que vivía mi suegra con nosotros, platicábamos los tres que la gran tragedia de esa casa es que tenía tres grandes amas de casa, porque mi suegra fue muy buena ama de casa, yo fui muy buena ama de casa cuando era soltero y Eunice era muy buena ama de casa. Y entonces nos disputábamos el control todo el tiempo porque todos queríamos que las cosas en la casa se hicieran a nuestro modo. Y hubo una negociación y en esa negociación supongo que yo perdí,
aunque seguramente el Chicharito y su coach Diego dirían que gané, pero el caso es que pues llegamos a la conclusión de que las decisiones estratégicas de la vida doméstica las toma ella. Y sin embargo, yo contribuyo al trabajo de la casa. ¿Ayudo? No, pues si no ayudo es mi casa. ¿Cómo voy a ayudar en mi casa? Pues también es mi casa. Simplemente se hacen las cosas en la medida que se tienen que hacer. Ahora, Eunice está recién operada, tuvo que tener una cirugía gastrointestinal, está muy bien, muchas gracias. Entonces, pues ahora me toca más a mí. Bueno, pues me tocó hasta bañarla al principio, porque pues no se podía bañar sola, pero pues cuando yo he estado recién operado, pues le toca todo a ella. Y en general, pues hay una distribución que también tiene que ver con los talentos. A ver, yo plancho mejor que Unice. De verdad plancho muy bien. O sea, es uno de mis grandes, grandes, grandes talentos. Entonces, si vamos a una boda, el que plancha el chal de Unice después de que lleve un año doblado en cuatro en un cajón, soy yo. Plancho muchísimo mejor que ella. Pero ella hace la cama mucho, mucho mejor que yo y ella detesta cómo hago la cama. Y tiene absolutamente toda la razón en detestar cómo hago la cama porque no la hago bien. Ese no es uno de mis talentos. Entonces, somos conscientes de que vivimos en una sociedad que el feminismo contemporáneo llamaría patriarcal, en una sociedad que la teoría queer llamaría heteronormada y no somos particularmente disidentes de ello, pero también tenemos claro que nos parece que una relación de pareja heterosexual, homosexual o de cualquier índole, es una relación de ayuda mutua que pone en valor los talentos, las capacidades y las posibilidades de los dos o más individuos que haya, porque luego hay casas en donde viven más de dos personas en una relación amorosa, esa sí no me ha tocado, pero sí conozco gente así, para que vivan su potencial al máximo y para que puedan hacer lo que quieran. Yo diré varias cosas al respecto también. Eunice es una mujer que trabaja porque necesita trabajar. Sí, pero no creo que si se sacara el melate sin comprar boleto, que es una vieja fantasía que tenemos, dejara de trabajar. Le gusta su trabajo. ¿Ustedes de veras creen que yo dejaría de hacer la pinche complejidad si me sacara el melate? Pues evidentemente no. Me gusta demasiado hacer la pinche complejidad como para dejar de hacerla simplemente porque soy multimillonario en dólares. Por desgracia, además, no soy. Entonces tengo que trabajar. Pero sí hay una cosa muy clara. Yo nunca habría podido vivir con una mujer que no trabajara. Digo, con todo el respeto para las personas que eligen no trabajar y pueden permitírselo, pero pues se acabaría el tema de conversación más o menos pronto. Es decir, pues alguien que no tuviera intereses, que no tuviera que ver gente, que leer cosas, que pensar cosas, pues no resultaría una compañera demasiado estimulante. Entonces, esta fantasía en donde a la Chicharito yo tuviera, pues digamos, una esposa que estuviera dándole a los frijoles en la casa y planchando las sábanas y almidonándome los cuellos de las camisas para que yo saliera a triunfar allá afuera en el mundo y llegara al hogar, pues perdón, pero ese hogar me mataría francamente de hueva. Es decir, no habría nada que hacer en ese hogar porque además a mí me gusta mucho hacer cosas en mi casa y no habría nada de qué hablar en ese hogar. Ahora, hay una cosa importante. Ese es un arreglo que nos funciona a nosotros. Porque yo conozco otras parejas que tienen otros arreglos que también les funcionan. Arreglos en donde se dividen las tareas del hogar al 50% y los gastos de la casa al 50%. Arreglos donde es solo él el que trabaja fuera y ella está a cargo de la casa. Arreglos en donde solo ella la que trabaja fuera y es una alta ejecutiva de una empresa transnacional y él se dedica a su casa y a cuidar a los hijos. Es decir, existen tantos arreglos de pareja como parejas hay en el mundo. Ahora, en ese contexto de ande yo caliente, ríase la gente, es decir, de
que cada quien viva con el modelo de pareja que más o menos le funcione, ¿cómo caen las declaraciones del Chicharito? ¿Por qué han sido tenidas por perniciosas por una parte importante de la audiencia? ¿Por qué han sido tenidas por emancipadoras por una parte de la audiencia? ¿Qué relevancia tiene que un futbolista querido, aunque en final de carrera y con una imagen más o menos emproblemada, creo que eso también es un factor, salga a decir en redes sociales: mujeres están fracasando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible? Encarnen su energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar, que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas feliz, porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes. Responsabilizarlas de su energía también es amarlas. Hombres, estamos fallando en la falta de compromiso, poner a nuestra pareja al último, no tener palabra y no priorizar hábitos para volvernos admirables. Entiendo que nos da miedo hablar y expresarnos verdaderamente de lo que sentimos, porque están tratando de erradicar la masculinidad, porque en ciertos casos del pasado se suprimió la energía femenina. Pero muchos estamos aquí con ganas de amarlas, cuidarlas, respetarlas y proveerlas. Pero ustedes, mujeres, tienen que aprender a recibir, a honrar la masculinidad. A veces la verdad puede doler al instante, pero eso es crecer. Aceptemos la verdad y cambiemos lo suficiente para crear la humanidad que siempre hemos buscado. El Chicharito Hernández es un embajador del patriarcado tóxico, es un macho opresor que lo que quiere es tener a las mujeres privadas de toda agencia. O al revés, es un guerrero de la masculinidad que lo que quiere hacer es restablecer el equilibrio y menguar el efecto de los excesos del feminismo contemporáneo. Nos hemos vuelto una sociedad en la que está prohibido disentir y prohibido discutir, o al revés, somos una sociedad que logra atajar, que logra poner freno a sus manifestaciones de odio más extremas. ¿Qué dice el Chicharito? No del Chicharito, cosa que me tiene perfectamente sin cuidado, ya que yo no soy futbolero, sino qué dice el Chicharito de cómo vivimos los roles de género, de cómo somos hombres y cómo somos mujeres, y cómo somos hombres y mujeres y otras posibilidades del género juntos y separados en el siglo XXI. ¿Cuál es la pinche complejidad de las declaraciones del Chicharito Hernández que nos llevan a encarar la pinche complejidad de los roles de género en nuestros tiempos? Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde, pues incluso hasta los problemas más complejos, y vaya que este es uno, podemos complejizarlos más. Y a mí me da mucho gusto recibir hoy a una mujer con la que llevo varias décadas de discusión, con las que hemos coincidido en muchas cosas, disentido en muchas otras, pero con la que creo que tenemos una comunidad de espíritu de cómo encarar los problemas del género y de la sexualidad y de la agencia de los géneros que hemos discutido hace muchos años, mi querida Adriana Ortiz Ortega, que has encabezado proyectos relacionados con el género en la UNAM, en el Colmex, y que ahora, si no me equivoco, eres directora de diversidad e inclusión del ITAM. Y género. Y diversidad, inclusión y género del ITAM. Fíjate, yo el género ya lo tengo incluido en la diversidad, pero a lo mejor eso fue una actitud de macho tóxico. Y subdirectora de género, inclusión y diversidad del ITAM. Bueno, el sub se me puede olvidar, pero el género no se me puede olvidar. A ver, Adriana, justamente yo leo estas declaraciones, yo que fui profe de semiótica en alguna época en otra universidad en Centro, me parece un texto de una riqueza semiológica absoluta, es decir, cada frase es como una pinche bomba, pero cada frase dice algo. Y empecemos por el vocativo. Mujeres. Claro. A ver, yo, por cierto, habría algunas feministas a las que les gustaría mucho esto de mujeres. Por ejemplo, Monique Wittig, una de las feministas lésbicas radicales de los años 70, le encantaba eso de la identidad colectiva de mujeres. Pero creo que otras feministas a lo mejor dirían que, pues, mujeres es un vocativo demasiado amplio, que mujeres, pues las hay muchas y unas asumen que tienen una identidad colectiva y otras que no, y pues que hay muchas maneras de ser mujer y muchas maneras de ser
mujeres. Y luego lo que les dices, están fracasando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible. ¿A quién va dirigido ese vocativo y qué tiene tan enojado a este señor? Eso es lo primero que creo que valdría la pena entender. Bueno, mira, yo creo que primero hay que decir efectivamente, como tú lo estás enunciando, que eso es un diálogo, ¿verdad? Porque como hay una polarización del debate, sería muy bueno entrar suponiendo que lo que estamos haciendo y lo que estamos haciendo realmente es ese debate. Eh, yo creo que él se ha sentido profundamente agredido y en el último entrevista que hace con una psicóloga le dice, ¿en qué estoy mal, no? Otra fórmula de resolución de este conflicto. Pues está mal en muchas cosas. En primer lugar, en usar el apelativo mujeres. ¿Por qué a quién le está hablando? Le está hablando a un sujeto colectivo, que son los feminismos, que son, el no, al final ya en la entrevista que hace con una psicóloga colombiana, yo creo, ya él hablan la palabra feminismo, pero es como ustedes las feministas que han venido a subvertir, ustedes que no han entendido, no, a esas mujeres les está hablando y les está diciendo que son hipersensibles. Entonces, pues claro que provoca una reacción porque él se convierte de repente en vocero de una voz tradicional de los roles de género hablando de ser proveedor. Es decir, todo lo que hiciste en tu introducción ya no existe. Existe el hombre único y las muchas mujeres que se rebelan con ese rol. ¿Qué es problemático de eso? No, pues yo creo que absolutamente todo, pero te voy a decir qué es lo más problemático de eso, que no corresponde a la realidad y que en algunos casos corresponde a realidades que la gente no vive bien. Es decir, si de verdad todos los hombres del mundo fueran felices siendo proveedores y estuvieran en capacidad de serlo, y todas las mujeres del mundo estuvieran felices siendo mantenidas y ocupándose del hogar y fueran capaces de hacerlo, y todo el mundo estuviera organizado en una pareja heterosexual monogámica, bueno, pues a tu madre, digo que bueno que a la gente le funcione. El problema es que ni todo el mundo es proveedor, ni todas las mujeres están contentas en el entorno doméstico, ni todo el mundo es heterosexual, ni todo el mundo quiere tener una pareja. Entonces creo que eso lo vuelve ya extraordinariamente complejo. Es decir, lo que quiere aplicar el chicharito es un cartabón que no necesariamente refleja la realidad de la diversidad social. Claro, claro. O sea, el gran, digamos, discusión es frente a los estereotipos de género. ¿Por qué? Porque los estereotipos son limitativos. El estereotipo te está diciendo que tú seas de una manera aspiracional que te resulta, por decirlo menos, ajena a tu circunstancia. Eso es el tema de los feminismos, el cuestionamiento directo al estereotipo. Ahora, que ese estereotipo no corresponde a la realidad, es que nunca correspondió. Por ejemplo, la sociedad mexicana, una de sus características fue, sobre todo eso se ve mucho desde principios del siglo XX, la mujer trabajando para mantener un hogar, el hombre por mil razones que tú quieras, no pudiendo ser ese padre proveedor, cantidad de hogares liderados por mujeres. O sea, ni siquiera me voy a poner a cuestionarlo, nada más lo voy a enunciar. Ese es un hecho. Eso ha sido históricamente el modelo del hombre proveedor y la mujer en su casa es un modelo clase media, media alta, que se rompe de muchísimas maneras en cachitos, particularmente en los últimos 30 años o 40 años, pero ya venía rompiéndose. Pero además te diré otra cosa. El chicharito, ok, asumamos que no entiende más que su entorno y su entorno es un entorno que, digamos, pasó de la clase media baja, que es su origen, a la clase alta. Y supongamos que él siempre vio ese modelo. Pues sí, pero ni siquiera en esos segmentos socioeconómicos es prevaleciente ese modelo. Ya no. No es tu modelo, no es mi modelo y no es el modelo de muchas otras personas que tienen muchas maneras de vivir la pareja, la sexualidad o de no vivirlas. ¿Eh? Hay muchas personas que no tienen el menor interés en tener una pareja, ni en vivir con nadie, ni en acostarse con nadie, ni en mantener a nadie, ni que los mantengan. Entonces, creo que ahí, digamos, es en donde a mí me hace mucha gracia cuando la derecha habla de ideología de género, pues ideología de género esta, es decir, hay unos roles de género estereotipados que el chicharito y sus epígonos pretenden, digamos, imponer como la única manera posible de vivir el género, el patrimonio y la sexualidad, ¿no? Absolutamente. Y además él se disculpa ya cuando ve esta avalancha de odio, que también, pues digo, la verdad, yo no quiero participar en ella de cuestionamiento, sí, pero así de cómo te cree, quién te crees, ¿no? Eso para nada.
Ya cuando él entra en todo eso, él dice, bueno, yo lo que quería era hablar del cuidado. Yo en realidad de lo que quiero hablar es de que la mujer es hermosa. Yo lo que quiero decirles es que mi abuela me enseñó a querer a las mujeres. Y entonces se lanza a un imaginario ideal, ¿no? A una cosa ideal. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué la federación, en lugar de penalizarlo a él, que se vuelve también parte del problema, no los capacitan a todos en género si les interesa tanto andar haciendo estos discursos? Es decir, si mañana el Chicharito nos dice, yo no creo que la gente se debería de operar con la paroscopía, sino deberían de hacerse corazón abierto. ¿Qué hacemos? Que lo amoneste la sociedad de cirujanos y que también aparezcan los medios de comunicación. O sea, ¿a dónde vamos a llevar el absurdo del hecho de que finalmente una persona, porque dice, yo soy Javier, a mí no me quiero que me vean como tal, véanme como Javier. Chicharito solamente es un personaje que yo he creado. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no los capacitan a que tengan diálogos informados? Justamente a eso quería yo llevarte y qué Sí, bueno que hablas de la palabra capacitar y yuxtapones la palabra diálogo, porque creo que es importante. También creo que en esta cultura de la cancelación en la que vivimos, ya ahora hay unas cosas de capacitación que suenan en doctrinamiento que también resultan sí, extraordinariamente preocupantes. Es sí, decir, a mí me parece tan grave como las declaraciones del Chicharito, las disculpas del Chicharito, sí, oye. porque de entrada me parece terrible vivir en una ciudad donde uno tendría que disculparse por lo que piensa y además porque esas disculpas no les creo nada. Es decir, ¿cómo puede haber cambiado de opinión el Chicharito o cualquier otra persona en 24 horas? Pues no, no es que hayan tenido una anagnórisis y de pronto tengo una revelación y los roles de género están mal. Él piensa eso. Eso es una idea horrible, pero es una idea horrible digna de ser discutida. Y creo que también el otro dedo que pone en la llaga el asunto es ese, nuestro, digamos, la tendencia de todos los bandos en estos tiempos a tener, si quieres, una ideología de género, la que quieras, es decir, la de que los roles de género tradicionales son lo mejor o la de que no se puede hablar de roles de género porque estás haciendo una grave ofensa y victimizando a toda la sociedad. ¿No estamos también en un punto de polarización de la sociedad en donde lo que va a suceder es que vamos a empobrecer el debate cada vez más? Yo creo que sí, lo estamos empobreciendo definitivamente, porque además este no es el lugar para tener estas discusiones. Todas las discusiones tienen un cierto nivel de especialización. O sea, la capacitación de género estaba orientada a que las personas servidoras públicas o funcionarios del sector privado, ¿no? Operaran ciertas acciones para que las mujeres que trabajan tuvieran mejores condiciones de trabajo, para que los salarios se equilibraran, para que hubiera un transporte más sensible a que las mujeres son las que usan más transporte público. Eso era el propósito, no era como una especie, como se está diciendo, endoctrinamiento. Es decir, era la Ajá. generación de políticas Era la públicas. generación de políticas públicas. Esas políticas públicas para incluir cada vez más a amplios sectores de la población. En primera instancia, mujeres, también personas discapacitadas, también personas de la diversidad. Entonces, si tú esto lo sacas y lo conviertes en un pleito, no, pues quién sabe a dónde llegas, a ningún lado, a divertirte en el mejor de los casos. Bueno, yo he estado leyendo sobre roles de género recientemente y me encontré con una autora a la que tú debes de conocer bien, que es Sherry Ordner, autora que yo no había leído hasta ahora y que es, digamos, una teórica temprana de Sí, los roles de género, que en 1974 escribe un ensayo en donde lo que postula, es antropóloga de formación Ordner, y lo que postula es que la construcción de los roles de género tiene que ver con la equiparación errónea, a su juicio, yo voy del brazo con ella, de lo masculino con lo cultural y lo femenino con lo natural. O sea, lo que dice Ordner es, como las mujeres dan a luz y como las mujeres amamantan, se asume que las mujeres están más cerca de la naturaleza. Y entonces se construye una sociedad y una cultura que lo que busca es perpetuar el rol natural, entre comillas, de la mujer o aún de mediadora entre la cultura y la naturaleza, porque es la que se ocupa de la primera educación de los hijos, por ejemplo, y el rol cultural de los hombres, y lo que hace es darles, pues digamos, como una suerte de prisiones ideológicas, es decir, de las que ya se vuelve muy difícil salir. Y creo que en los años 70 era una definición muy precisa, digamos, del problema que enfrentaban los roles de género. Ahora, yo diría una cosa que me permite complejizar el asunto todavía más. A ver, si hay una cercanía
con ciertos aspectos de la naturaleza que las mujeres van a tener, digamos, de manera más accesible, ni siquiera diré privilegiada, pero dos hombres pueden tener un hijo sin la intermediación de una mujer. Sí, nada más exige más trámites, más lana y más tiempo. Dos hombres pueden alimentar a un hijo sin la intermediación de una mujer. Sí, nada más que hay que ir a comprar leche o de una vaca o de fórmula o de algo porque hay que generar la leche. Las mujeres tienen acceso más inmediato, digamos, a la maternidad, pero es un acceso que muchas mujeres pueden elegir perfectamente no ejercer, como la mía. Es decir, es una elección que se puede tener. Y hay muchos hombres a los que a lo mejor les interesa enormemente el mundo de los cuidados y quieren cuidar a sus papás o a sus hijos o ser enfermeros. Eso también, que los conozco muchos. El problema no tiene que ver, Adriana, con equiparar lo masculino con lo masculino anatómico y lo femenino con lo femenino anatómico. Es decir, con creer que lo femenino es lo propio de quien tiene vagina y lo masculino es lo propio de quien tiene pene. Bueno, primero que nada, una felicitación por andar leyendo a Ortner. Me Es volví una, fan, ¿eh? bueno, es una de las grandes teóricas de los setentas. Es cuando surge toda una discusión social sobre estos temas con Sheila Robotham, diciendo que la mujer no será libre sino hasta que los niños se tengan in vitro para que no pasen por su cuerpo. Son los tiempos de Kate Millett hablando del sexual politics, que no es otra cosa más que cuestionar la representación cultural de las mujeres. Y ellas están también siendo parte de una corriente que de alguna manera sigue a Simone de Beauvoir, que habla de un feminismo existencialista. La mujer no nace sino se hace. En ese contexto, digamos, una de las definiciones más importantes, categorías que se van creando, es la división sexual del trabajo, que quiere decir que a cada sexo le corresponde una función en relación a su aparato sexo-reproductivo, ¿no? De ahí que la mujer tenga que hacer el cuidado y el hombre tenga que hacer la proveeduría. Lo justifican históricamente, pero no, 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 nunca fue así históricamente, en el sentido de que había sociedades extendidas donde las mujeres también hacían la agricultura, entonces hacían una actividad productiva y también estaban ligadas al hogar y a la casa, pero los hombres también, porque era dificilísimo sostener una casa en el siglo XIX, digo, en términos de trabajo, ¿no? El problema es cuando esto se traslada en los años 50 a la pareja heterosexual, porque además en los años 50, en el modelo norteamericano, que es el que se difunde por todo el mundo, no había posibilidad de que el hombre no fuera otra cosa que un proveedor y así estaban los salarios asignados y la mujer que no estuviera en su casa teniendo hijos. Sí, sí había, claro, como tú dices, siempre hubo, pero eso no era lo que la cultura, la sociedad alimentaba, ¿no? Entonces, sí, ahí hay un problema de lo biológico. Y si esto además lo hablamos desde la teoría queer y lo hablamos desde otros marcos de referencia, no, pues explota en 250,000 pedacitos. Te van a decir, ¿cómo que masculino y femenino? Si no, nada más hay masculino y femenino, sino también hay la diversidad sexual. Y sí, todo esto es cierto, es cierto. Entonces, en un mundo tan complejo, es como ponerme a hablar de películas. Pues, ¿cuáles películas? Las que vi de chiquitas o las que están ahorita en el cine. O sea, no puede él entrar en una discusión tan compleja si quiere ser un líder de opinión, de esa manera que no acaba de ser solamente su opinión, sino el dictado. Mujeres, ustedes deberían, nosotros, los hombres. ¿De qué estamos hablando, pues, Charito? A ver, déjame aprovechar al chicharito para tener una discusión que probablemente él no entienda. Digo, voy a ser prejuicioso y voy a asumir que no le va a entender esta discusión y que su amiga desparasitante, coach desparasitante, tampoco le va a entender esta discusión, pero se me hace que a ti te va a provocar. El chicharito dice que es necesario, o sea, les pone este San Benito a las mujeres porque él cree en el determinismo biológico, pero tú y yo que no creemos en el determinismo biológico, a ver si la agarramos de otro lado. Él dice que hace falta encarnar la energía femenina. Y Sí, yo estoy de acuerdo con él. En eso estoy sí, totalmente de acuerdo con sí. él. Lo que pasa es que no creo que necesariamente sean las mujeres quienes lo tienen, anatómicas, quienes los tienen que encarnar. Es decir, yo creo que lo que acusa el chicharito, sin deberla ni temerla ni darse cuenta, es como esta sociedad no valora el trabajo de cuidados, tampoco valora la transgresión femenina, es decir, cómo no valora lo femenino en general. Lo que pasa es que él quiere que eso lo encarnen las mujeres y que sean las mujeres las que valoren darle a los frijoles. Y a lo mejor todos somos los que tenemos que valorar darle a los frijoles y los hombres necesitamos valorar esa energía femenina nuestra.
No, más bien tiene que ver en eso, déjame hacer un hurto conceptual. No tendrá que ver con eso, más bien el malestar en la cultura, es decir, con cómo hemos infravalorado la energía femenina precisamente, los hombres también en nosotros mismos. Bueno, está medio cósmico eso de la energía femenina, ¿no? No Bueno, tengo la está de menor idea. mal gusto, pero No tengo la menor idea. Es decir, sí hay corrientes feministas que hablaron así, ¿no? De la madre tierra y que hablaron de que en realidad había un cosmos femenino y construyeron una ficción, New Age sobre todo esto, que es bastante padre, es muy padre. Ahora me acuerdo de memoria de todas estas literaturas que yo leía en los 90s, en los 80s y que deberíamos de veras de ir a visitar, ¿eh? Porque es bien, bien compleja y bien interesante. Bueno, yo creo que él sí la entiende, tan la entiende que yo siento el Chicharito, nuestro personaje, que él dice, pero quieren proveedores, pero no quieren cuidar. esa pregunta es buena. Interesante, exacto. Esa pregunta es buena. Y cuando él hace esa pregunta, yo creo que el tipo de mujer con la que él interactúa podría ser una mujer de clase alta, profundamente dominada por el consumismo, al que de alguna manera se refieren con sus bolsas Wilkins, que yo espero que a ver en algún momento a ver si me preguntas si tengo una, este, y que de alguna manera se alejan del cuidado. El cuidado es algo a ser rechazado, es algo que en el mejor de los casos que hay empleadas que lo hagan y más empleadas sobre las empleadas, de tal manera que yo nunca me entere, que siempre haya comida, que siempre esté la ropa limpia, que algo esté funcionando sin que yo tenga que ver. Creo que esa es la mujer a la que él está hablando y en la dificultad para ver todo el cuidado que hacen las personas, pues sí hay un problema. Ya llegamos al límite. ¿Cuál es el límite? Las mujeres están realizando dos terceras partes en México están realizando dos terceras partes del trabajo doméstico y el hombre realiza una tercera parte, que aunque pueda ser importante por la dificultad que es vivir en una sociedad como la mexicana, pues no alcanza para sostener una sociedad y las mujeres ya no le están pudiendo realizar. ¿Por qué no? Pues porque están trabajando, porque viven muy lejos, porque se ha urbanizado la vida, porque hay una porque no hay una familia extendida que te permita dividir el trabajo, porque son muy caras las cosas. Es en ese contexto que tenemos que encarar el tema del cuidado. ¿Ves? En ese momento que tenemos que hablar de cómo transformar la división sexual del trabajo y que esa división sexual del trabajo sea mucho más equitativa. Pero a ver, esa división sexual del trabajo puede corresponder a un cartabón, porque ahí te va una posibilidad. Una pareja heterosexual en que una mujer hace las dos terceras partes del trabajo doméstico, pero aporta la tercera parte del ingreso, y un hombre hace la tercera parte del trabajo doméstico, pero aporta las dos terceras partes del ingreso, y los dos están satisfechos con el arreglo, ¿tendría algún problema? Bueno, tendría un problema porque sí habría un problema. Y el problema es que las mujeres, entre más trabajo doméstico asumen, más dificultades tienen luego para incorporarse al mercado laboral. Y si ese hombre se muere, quién sabe qué le pasa, se divorcian, Lo lo que sea, entiendo. ella tendría mucho problema en continuar asumiendo esa posición social desde la cual se definió. En ese sentido, lo que se tiene que hacer es reevaluar el trabajo doméstico y hacer una división, pero una división que corresponda a los sujetos y a sus posibilidades. Es como la educación. Una cosa es que tengas posibilidad de ir a la universidad y otra que te obliguen a ir a la universidad. Sería algo espantoso. Yo no creo, y esa es la crítica que se nos hacen a las feministas, que nosotras queremos como dictar, ¿no? Tú debes de ser así, tú debes de ser asado, y eso está mal, y eso no es. Y esa parte, digamos, tiene una razón de ser cuando hablamos de políticas públicas, de la posibilidad de no hacerlo limitativo. Pero irle a decir a cada persona, pues nos vamos a tardar mucho. Pero además, pues sería imposible, porque Sí. a la señora de las Lomas o de San Ángel, a la que le funciona que su marido empresario la mantenga, pues no la vas a convencer de lo contrario. Ni de nada. Y Ni de está eso ni bien de si le nada. funciona. Sí, claro, está bien si le funciona, pero yo O la que conozco, quiera mantener al marido. o está bien si quiere mantener al marido. Yo no me voy a pelear con eso, pero sí te puedo contar que he visto muchos casos así que terminan en fracaso porque ese modelo es muy frágil, ¿sabes? O sea, si nada más dependiera de los sujetos todo esto, pues serían elecciones personales. Pero como sociedad, si nos metemos en esos debates socialmente, pues tenemos que abrir posibilidades, pues, y que ahí cada quien haga lo que quiere y lo que pueda. Y eso sí, No está tan bien sujeto cómo vivir los roles de género
a las circunstancias, y no me refiero solo a, bueno, pues si es una pareja de dos hombres o de dos mujeres, pues ya no es de roles de género, es de que hay que hacer. Y en ese sentido, las parejas del mismo género me parecen pues casi un modelo, porque supongo que dos mujeres o dos hombres no se plantean, pues, ¿qué me toca a mí como hombre mayor, menor, de tal Te lo vez? juro que sí, te lo juro que sí. Pues Yo te no voy es a más hablar bien, de mi propio caso. A por ver, favor, nosotras hemos asumido esos roles, o sea, el cuidado y el trabajo fuera de la casa, las sí, dos trabajan fuera de la casa. pero una más que otra a veces, dependiendo de la edad de nuestro hijo, dependiendo de los trabajos que tenemos, dependiendo de la cercanía del trabajo. O sea, sí es cierto que lo hacemos de manera voluntaria y sí es cierto que lo encaramos con menos conflicto, ¿no? Pero sí es cierto que son tareas tan diferentes que llega un momento que es difícil que una persona suma las dos cosas. Pues es la famosa película de Kramer against Kramer, ¿no? Y entonces si lo hace un hombre se idealiza y si lo hace una mujer, pues es lo menos que podía hacer. En cierta manera, sí es cierto que hay que hablar más de esto porque además hay entrenamientos casi genéticos para poder hacer tareas. Este, y esto se tiene que transformar, sí, ¿a beneficio de quién? Pues de todos, ¿no? Pero sí es una papa caliente. O sea, aunque ya se habla del cuidado, de los cuidados, de la economía de los cuidados, pues yo no veo que México haya dado un paso. O sea, la presidenta encuentra muy divertido irse a pelear con el Chicharito, pero yo encontraría más divertido que la presidenta nos hablara de las políticas públicas del cuidado. Ahí sí me divertiría mucho, Bueno, ¿no? yo te encontraría más divertido que la presidenta hablara con las feministas, cosa que a la que se ha negado O sistemáticamente. habla solo con algunas, las que ella estima que son sus feministas, cuando en realidad ese es un tema de pluralidad, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de este episodio? Es decir, ¿es simplemente un caso de pánico moral y cultura de la cancelación y pasará anecdóticamente o nos está haciendo discutir los roles de género de una manera que es necesaria? Cuando alguien como tú lo retoma, pasa esto de que tiene una utilidad social y abre las puertas para que las personas se metan en ese debate de otra manera. Pero no es privativo a quien tenga un espacio en los medios, ¿eh? Pues cuando alguien en No, su casa lo debate. cuando alguien inteligente se mete a hablar de eso de otra manera, pues la situación cambia, ¿no? Si no, pues se queda en un episodio irresuelto, un pleito más de los muchos que vemos todos los días, ¿no? A mí me parece que sí está sobreviviendo el episodio por eso, porque en el fondo hay mucho trasfondo, todo ese trasfondo que estamos diciendo y más, o sea, se podría hablar de muchísimas maneras. Hay un estudio que hicieron en Inglaterra y luego lo reproducen en España, de a qué edad se forman los roles. Hoy en día, que los niños piensen que las mujeres pueden trabajar o en qué no pueden trabajar y qué es masculino y qué es femenino, y descubren que se forman entre los 4 y los 5 años. Lo demuestran, ya se sabía, pero lo demuestran. Entonces, esto se ha reproducido en muchas sociedades y tiene una enorme fuerza. Esto es súper vigente. Creemos que ya se superó. La psicóloga amiga del Chicharito dice eso, esto ya, el patriarcado Desparasitante, por favor. era de antes, era de los tiempos de mi abuela. Es completamente vigente hoy en día. La cosa es cómo lo vamos a encarar y que el trasfondo es muy grande. Yo creo que la problematización misma es útil. Es decir, ¿qué me parece muy grave como reacción? El Chicharito es un pinche macho al que no hay que dejar hablar y no hay que hacerle caso. No, el Exacto, Chicharito es un pinche macho, pero hay que discutir lo que claro, dice el Chicharito, porque esa discusión es útil. Y esa discusión, si yo tuviera hijos o si tú tuvieras hijos en la edad de tener esa discusión, porque tu hijo ya tuvo todas esas discusiones 4 veces y ya no vive con ustedes, pero pues creo que es útil, herramienta como madres, como padres, para tener esa discusión con los hijos. absolutamente, absolutamente. Yo coincido completamente y por eso a mí me da mucho gusto que se discuta esto y se le dé una vigencia, ¿no? Ahora, a mí me parece que él queda completamente, en el último video este con la psicóloga, queda completamente como diciendo, yo soy un hombre destrozado, ¿por qué me tratan así? ¿Por qué me hablan ustedes de esta manera? Que ese es otro tema muy interesante. ¿Cómo está viéndose la fragilidad de la masculinidad? Ya las sociólogas, sociólogos, hablaban en los años 50 que esa crisis de la masculinidad iba a ocurrir. ¿Y a qué se debía esa crisis? A que el papel social de las mujeres estaba siendo aceleradamente transformándose. Hoy por eso ves más mujeres en el mercado laboral, porque hay generaciones y generaciones previas a ellas que como que han tenido como un debate psicológico con ellas mismas, ¿no? En cambio, para los hombres ha sido más difícil asumir ese cambio. Yo creo que es muy importante tenerlo y además incorporar activamente a los sujetos de la diversidad, ¿no? Que vienen en todos colores, sabores, formas, ideologías, todo.
es una población muy vital que está queriendo ser tomada en cuenta en sus argumentaciones Y y es muy déjame, importante. y déjame regresar a la idea que te decía. Yo sí creo que las parejas heterosexuales tenemos mucho que aprender de otras formas de pareja. Es decir, ¿por qué? Porque están emancipadas de los roles de género o porque los abordan de otra manera. Pues imagínate una persona trans que creció encarnando un rol de género y que decidió que quería encarnar otro, pues va a encarnarlo de una manera totalmente distinta a una persona que nació con el género al que quería acceder. Entonces, creo que esas experiencias son útiles para problematizarnos los propios roles de género en las parejas heterosexuales. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Adriana Ortiz Ortega, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales y dónde podemos ver lo que está haciendo el ITAM en términos de género, diversidad e inclusión? Pues en redes sociales con ese programa, oye, porque yo casi no tengo redes sociales. Eres una persona sana y sensata. No tengo tanto tiempo, pero sí les voy a mandar las actividades que hacemos porque son conferencias abiertas al público. Y entonces mi labor es crear estos debates, estos diálogos, trayendo expertas, feminicidio, transfeminicidio, roles de género, la manósfera, porque nos faltó hablar del chicharín en la manósfera, ¿eh? Nos faltó hablar, bueno, y así, muchos temas. Entonces sería sumamente interesante. Yo les mando los programas en la medida que ustedes quieran asistir o divulgarlos, se los vamos a Y agradecer. se comunican en las redes sociales del ITAM, me imagino. Sí. Adriana Ortiz Ortega. En las redes sociales del ITAM tenemos una cosa que se llama Instadae y ahí subimos todo. Adriana Ortiz Ortega, subdirectora de Género, Diversidad e Inclusión Eso. del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Muchísimas gracias por asistir a platicar, a dialogar a la pinche complejidad. Yo soy Nicolás Alvarado, como yo tengo una vocación por el masoquismo, me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en Threads, en Nicolás Alvarado Lector. Y les recuerdo que La pinche complejidad es una producción de El Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma donde ustedes acostumbren escuchar podcasts. Ahora, yo hay una regla de distribución de las tareas de género que es absolutamente inflexible para mí. En mi casa, quien debería de lavar los trastes soy yo, porque los lavo muchísimo mejor que Eunice, y Eunice no entiende eso hasta la fecha, no entiende que no se enjuagan primero los trastes, y yo seguiré haciendo marcha, mitin y plantón hasta que me sea concedido ese derecho, y voy a tener esa conquista de género, se los juro. Nos escuchamos la próxima.